este es el problema número 8 sobre problemas de optimización, que es un problema un poquito distinto a los que hemos estado trabajando. Entonces, este problema es el de, si leyeron bien, era como que de una maceta, de esas que tienen como forma triangular. En este caso es un triángulo, entonces es un triángulo isósceles y tiene cierta profundidad que ya nos dieron que era una profundidad de 20 pies. Y nos dicen que tenemos que maximizar el volumen de la maceta. Así simple. Entonces vamos a partir de esto. Vamos a empezar con nuestro dibujito de siempre, ¿verdad? Entonces vamos a dar aquí. Supongamos que quedó ahí lindo. Entonces, tenemos aquí. Esto nos están diciendo que la maceta tiene una profundidad de 20 pies. No sé si era una maceta al final de cuentas, ¿verdad? Pero que cada lado de estos era un lado de 4 pies. Entonces aquí tenemos nuestros 4 pies, que son los mismos 4 pies que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos. Y que a nosotros nos interesaba encontrar el volumen máximo o maximizar el volumen, pero entonces nos pedían encontrar las dimensiones que debería de tener nuestra maceta, ¿verdad? Entonces ya sé que de profundidad es 20, estos lados son 4, pero básicamente me piden cuánto mide este pedazo de aquí arriba, ¿verdad? Porque acuérdense que es un triángulo isósceles, entonces un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, nada más. Pero obviamente no es un triángulo rectángulo, como lo pueden ver ahí. Sí está formado por dos rectángulos. Entonces miremos acá. Esto es lo que tenemos. 2. ¿Quién sería aquí? Nuestra restricción. Entonces, pensemos. Aquí, este problema va a tener dos formas de resolverse. Se los voy a resolver de las dos formas, por eso ese video va a quedar muchísimo más largo. Pero les voy a dejar aquí el minuto donde empiezo a hacerlo de la otra forma, que siento que es una forma más corta, pero hay que saber trigonometría. ¿Sí? Aquí les dejo el minuto, aquí abajito. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a empezar calculando el área, porque acuérdense que ya habíamos visto nosotros en el video de tips y trucos que para calcular el volumen de este tipo de cosas pues era área por profundidad, o sea, el volumen de todo esto sería 20 por el área de este amigo, ¿verdad? Pero aquí voy a hacer algo, lo voy a hacer así en grande para que nos quede mejor. Voy a agarrar mis yesecitos y este triángulo yo lo puedo separar, miren. Lo voy a partir en dos. Por facilidad mía, más que nada, yo voy a decir que cada uno de estos pedazos es X y X, ¿sí? Y que por lo tanto todo esto de aquí para acá mide 2X. Y a mí lo que me interesa es encontrar el área, ¿sí? Entonces si yo encuentro el área de uno, encuentro el área del otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área de este triangulito que tenemos que aquí? Es un medio de la base por la altura, eso es lo que nosotros sabemos. Un medio de la base por la altura. Entonces, ¿qué estoy aclarando yo aquí? ¿Quién es la base? ¿Quién es la altura? ¿Sí? Ustedes ya saben que este lado es el de 4 pies. La base de mi triangulito es X, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí, ¿ven? A es un medio de la base que es X y la altura es la que no conozco. Vamos a poner esta altura H. Pero yo sé Pitágoras. Y entonces yo sé que H al cuadrado más X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Entonces, si yo despejo de ahí, me doy cuenta que H simplemente es 16 menos X al cuadrado, todo esto dentro de raíz. Entonces, nos queda que el área es esto por 16 menos X al cuadrado. Y ese es el área de un triangulito. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos todo esto listo acá, pues nos vamos a dar cuenta que el área del triángulo completo, o sea, este más este, que sería el área toda la blanca que nos interesa, pues esta área nos va a quedar que el área, ¿sí? Ya es del triángulo blanco, mírenlo acá, es simplemente X por la raíz de 16 menos X al cuadrado. Y esta es la restricción con la que yo voy a estar trabajando, el área. Ya al tener esto aquí listo, pues yo me doy cuenta para qué valores de X esto va a ser válido. Obviamente para valores de 0 sigue siendo válido. No existe triángulo, pero es válido. ¿Y cuál es el valor más grande que esto puede tener? Muy bien, es 4, porque si esto es 4 les queda la raíz 0, ¿verdad? Y entonces sé que la X tiene que estar variando entre 0 y 4, ¿verdad? Entonces ahí ya tendríamos el área. Ahora, tercero, función a optimizar.
queremos encontrar el volumen. Queremos maximizar el volumen. Si en este caso el volumen estaría dado por el área, ¿sí? Que es esta área que estoy poniendo aquí, miren, el área blanca, multiplicada por la profundidad, ¿o bien? 20A. Pero el área la acabamos de encontrar nosotros en el problema, como que en la restricción. Entonces nos queda que el volumen no es más que 20 multiplicado por todo esto, ¿verdad? 20 por x por la raíz de 16 menos x al cuadrado. Y ahí nos queda nuestra ecuación de volumen. Lista. En términos solamente de una variable que es la variable x. 4. Ahora, ya que tenemos esto listo, pues nos vamos a encargar de hacer la derivada, ¿verdad? Entonces aquí derivamos y encontramos los puntos críticos. Entonces aquí nos damos cuenta. B', obviamente aparece una regla del producto aquí. Entonces nos queda derivada del primero, 20 por el segundo sin derivar. Más, copio el primero, por la derivada del segundo. ¿Y quién es la derivada del segundo? 2 partido la raíz de 16 menos x al cuadrado por la derivada de esto que es menos 2x, ¿verdad? Entonces apliqué regla del producto. B', voy a simplificar. 20 por la raíz de 16 menos x al cuadrado más aquí, perdón, menos, nada más por este menos que queda acá. Si se dan cuenta, este 2 y este 2 sí se eliminan, pero nos queda un menos ahí y nos queda 20x al cuadrado dividido 16 menos x al cuadrado. Ahí estamos. Ya que tenemos la derivada, la igualamos a 0 y entonces aquí nos queda 0 igual a 20 por la raíz de 16 menos x al cuadrado es menos 20x al cuadrado sobre 16 menos x al cuadrado. ¿Sí? Igualo cada una, ¿verdad? O sumo esta de este lado y ya nos queda 20x al cuadrado sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado es igual a 20 por la raíz de esto. Y ahora voy a quitar esa raíz de ahí abajo, es decir, voy a multiplicar todo por raíz de 16 menos x al cuadrado para quitarla de aquí y ya nos queda 20x al cuadrado es igual a 20 por 16 menos x al cuadrado. Ya no quedó tan fea, no quedó como la anterior, ¿verdad? No, la anterior fue la anterior, ¿verdad? La de los cables y la estaca. Entonces ya nos quedó esta ecuación, la operamos y nos vamos a dar cuenta de algo. 20x al cuadrado y nos queda aquí 20 por 16, que ya no sé qué hice mi cálculo, yo soy mala para multiplicar estas. 20 por 16 nos queda 320 menos 20x al cuadrado, o bien 40x al cuadrado es igual a 320, o x es igual a, en teoría, más menos, ¿verdad? Pero no me interesa, entonces me queda 320 dividido 40, que es 8, y nos queda raíz cuadrada de 8. Y bueno, entonces, ya que nos quedó esta raíz cuadrada de 8, que no es más que 2 raíz de 2, encontramos el punto crítico. Ahora, ¿qué nos conviene hacer aquí? Otra vez intervalo cerrado, por eso que tengo acá. Y nos vamos a pasar a la 5. Uy, miren, ya escribí con el color que no debía. 5, verificar que lo que encontramos es realmente un máximo. Segunda derivada, no, el camino de la segunda derivada parece no ser el mejor, queda un poquito fea la derivada, entonces no nos vamos a meter. Pude haber hecho criterio de la primera derivada, pero hubiera sido desde 0 a 2 raíz de 2 y de 2 raíz de 2 hasta 4, y funcionaba también. Entonces voy a usar criterio del intervalo cerrado, eso quiere decir que voy a evaluar el área, siempre evalúo, el volumen, la función original, esta la voy a evaluar en 0, la voy a evaluar en 4, aquí está, y la voy a evaluar en mi punto crítico, en 2 raíz de 2. Y entonces, al evaluarla en 0, creo que es evidente, 20 por 0, 0. Tiene sentido, porque significa que esta cosa, pues no está, entonces es 0. Ahora, si yo evalúo en 4, 16 menos 4 al cuadrado es 16, 0, no dura que a 0, lo cual tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos agarrando todo.
y 2 raíz de 2. Entonces aquí nos va a quedar más bonito. 20 por 2 raíz de 2, 16 menos 4 por 2, 8, ¿verdad? Aquí nos queda una raíz de 8, 2 raíz de 2, y todo esto nos queda al final 160. ¿Sí? 160. Entonces, evidentemente es el valor más grande. Y entonces quiere decir que es un máximo. Entonces, 6. Y en el paso 6, ¿qué fue lo que me pidieron? ¿Cuáles iban a ser las dimensiones de todo esto? Entonces, cuidado. Voy a dibujarlo para que se entienda mejor. A mí me gusta dibujarlo porque si no, uno después no entiende qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, esto voy a tirarlo aquí así. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esta maceta? O no sé cómo se llama. Ya sé yo que la profundidad son 20 pies. Que los lados, a mí ya me los habían dado, y eran de 4 pies. Todo esto era 4 pies. Pero ahora todo esto, ¿cuánto mide? Ojo, todo esto para mí yo dije que medía 2x. Entonces, si todo esto para mí mide 2x, eso quiere decir que realmente nos queda 2 veces esto, o sea, 4 veces la raíz de 2. Eso es lo que mide todo este pedacito de aquí para acá. 4 raíz de 2, todo esto pies, ¿verdad? Ya no lo puse. Pies. Entonces ahí nos quedaría, y esas serían las dimensiones que debería de tener nuestra maceta para tener el volumen máximo, ¿verdad? Entonces esta sería una forma en cómo se puede resolver el problema. Vamos a pasar a la otra forma, que siento que era muchísimo más corta, pero probablemente no sea la más fácil de plantear para todos, porque no sé qué tan bien estén todos con sus funciones trigonométricas y con resolver ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces de eso depende mucho también cuál es el mejor camino para cada uno de ustedes. Aquí no es como siempre es así, no, pueden haber varias formas de plantearse, y de hecho todos los problemas que hice antes se pudieron haber planteado de formas distintas. Entonces voy a borrar todo esto y regreso a hacerlo desde el otro punto de vista. Desde el otro punto de vista, ya no volví a hacer el dibujo porque ya lo teníamos y me costó mucho. Entonces, desde el segundo punto de vista era pues la misma idea, trabajar con el área, pero planteando el área de una forma distinta. Entonces, quiero que se fijen en esto. Hasta aquí no cambié nada en el dibujo, pero en este triángulo, lo voy a hacer un poquito más grande, pues yo sé que es, obviamente si lo parto justamente a la mitad, tengo 2 triángulos rectángulos. Y entonces puede ser que yo aquí esté barriendo un ángulo teta. Entonces lo que voy a hacer ahora es plantear el área en términos de teta. Pues voy a partir de lo mismo. O sea, yo sé que el área de esto es 1/2 de la base por la altura. Pero entonces yo sé que aquí la base para mí va a ser esta. Y la altura para mí va a ser esta. Pero si yo uso trigonometría, yo sé que aquí el seno de teta es igual a base, sí, opuesto, perdón, partido de la hipotenusa, que es 4. ¿Sí? Y el coseno de teta no es más que adyacente sobre hipotenusa, que son los 4 que sí conocemos fijos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que entonces el área de todo esto, o sea, del área de mi primer triangulito, lo vamos a poner aquí, miren. El área del triangulito rojo, o sea, este de aquí, sería 1/2 de la base, que sería 4 seno de teta, por la altura, que sería 4 coseno de teta, ¿verdad? Entonces me quedaría así el área de mi triangulito. Pero a mí no me interesa el área del triangulito, me interesa el área completa, que si se dan cuenta sería 2 veces el área del triangulito rojo, es 2 veces el área del triangulito rojo, de este triangulito de acá. Entonces, si nos damos cuenta, esta área para mí se van los 1/2 y simplemente nos queda 16 seno de teta o seno de teta, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos quedaría la ecuación del área, y 3, lo que nos queda para maximizar es el volumen. Pero el volumen nos va a quedar área, otra vez, que es esta blanca, 16 seno de teta, por profundidad, ¿verdad? Entonces nos queda 20 por el área de el triángulo este, ¿verdad? El triángulo blanquito. Y entonces nos queda que esto es B, es igual a 20 por 16, mi cálculo necesito hoy, 20 por 16, que nos da 320 por
el seno de teta por el coseno de teta. Entonces, si nos damos cuenta aquí, nos quedó una ecuación del volumen en términos de funciones trigonométricas y de teta, no precisamente de los lados como el anterior. Ya que tenemos esto, pues nos queda en términos de la variable. Aquí únicamente la variable es teta. Y démonos cuenta, para que esto sea válido, como son triángulos rectángulos, y eso no lo aclaré aquí, esto es válido para valores de teta que están entre 0 y pi medios. Entonces ese es mi intervalo con el que voy a estar trabajando dentro de mi restricción, que por cierto no puse, ¿verdad? Pero ahí ya la aclaré. Entonces 4 vamos a derivar. Evidentemente es una regla del producto, ¿sí? Aquí derivamos y encontramos los puntos críticos y entonces nos queda B'. Vamos a ir por partes. El 320 lo voy a sacar y nos va a quedar 320 por derivada del seno, coseno de teta, por el segundo sin derivar, menos copio el seno de teta y más, perdón, derivo el coseno, que nos queda menos seno de teta, y por eso es que este se transforma en un menos, ¿verdad? Entonces aquí nos queda corchete del otro y allá voy. Ahí está. Entonces ya nos quedó todo esto listo. Evidentemente aquí nos queda que B' es igual a 320 de el coseno cuadrado de teta menos el seno cuadrado de teta. ¿Sí? Igualamos a 0. ¿Sí? Y 320 lo divido y simplemente caemos a esto, ¿verdad? 0 es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. O, viéndolo así, coseno cuadrado de teta igual a seno cuadrado de teta. Cuando el coseno y el seno son iguales, acuérdense que en el círculo unitario coseno es x, y es seno. Cuando las x y las y son iguales, ¿a qué ángulo? Muy bien, un ángulo de 45 grados. De hecho, la ecuación trigonométrica como tal, ¿sí? Sí, si nosotros analizamos aquí, repito, ¿qué tan bonito es? ¿Sí? Les está preguntando cuando el coseno y el seno son iguales. Y eso se va a dar justamente aquí, miren, en toda esta recta que está aquí, en pi cuartos, ¿verdad? También se va a dar aquí, en un cuarto, 2 cuartos, 5 pi cuartos. Ahí se va a cumplir eso, pero como están elevadas al cuadrado, esa también va a tener como posibles respuestas estas otras dos, ¿verdad? Que sería 3 pi cuartos y 7 pi cuartos, ¿verdad? Porque si ustedes evalúan cualquiera de las dos, como están elevados al cuadrado, les van a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces son 4 posibles respuestas, pero a nosotros solo nos interesa encontrar la respuesta en donde tengamos el intervalo de 0 a pi medios. Entonces solo nos interesa en esta primera mitad, por eso nuestro único punto crítico aquí es teta igual a pi cuartos. Ojo, la ecuación trigonométrica tiene 4 posibles respuestas, ¿sí? Cuando la x al cuadrado es igual a la y cuadrado, por decirlo así, a 45 grados, aquí la x es igual a la y, aquí la y son diferentes pero en signo, pero son el mismo valor, pero como están elevados al cuadrado sí forman parte de la solución. Pero el que nos interesa es pi cuartos. Entonces ya tenemos el 4 y el 5 es comprobar que lo que encontramos es un máximo. Y a la hora de comprobar que esto es un máximo, pues hago intervalo cerrado otra vez porque yo sé dónde está definida. Y calculo el volumen para teta igual a 0, el volumen para teta igual a pi medios y el volumen para teta igual a pi cuartos. Eso significa que la calculadora tiene que estar sí o sí en radianes, ¿verdad? Si no, esto no va a salir nunca. Voy a borrar mi circulito unitario, bello, hermoso. Entonces, aquí tenemos 3 valores. B de 0, pensemos fácil. Seno de 0 es 0. Coseno de pi medios es 0. Un solo. Y esta en pi cuartos. Aquí nos queda 320. Seno de pi cuartos, raíz de 2 partido 2. Coseno de pi cuartos, raíz de 2 partido 2. Y eso nos da 2 cuartos, o sea, un medio, y eso nos da 160. ¿Ve? Y ahí nos quedó que obviamente este para nosotros es un máximo porque es el valor más grande de todos los números de mi intervalo. Y entonces ya que tenemos esto, solo déjenme ver aquí, sí.
pues ya contestamos, ¿verdad? 6. Y aquí es donde hubiera estado lo distinto, porque a la hora de contestar nuestra respuesta hubiera quedado de esta forma. O sea, van a quedar los mismos valores, sí, pero ¿cómo había que encontrarlos, verdad? Entonces aquí nos hubiera quedado, pues bueno, la profundidad sigue siendo de 20 pies, eso no está cambiando para nada. Los lados siguen siendo de 4 pies y 4 pies. ¿Sí? Y aparte de eso, pues nos quedaría nada más encontrar cuánto vale todo este lado de aquí encima. Pero ya sabemos que B es, miren acá, como yo sé que B es 4 veces el seno de teta, ¿sí? Pero eso solo me va a dar la mitad. Yo sé que toda la base de arriba es 2B, ¿verdad? Multiplico todo esto por 2. Entonces yo sé que toda esta, que es X, le vamos a poner, esta va a ser 8 seno de teta, que es lo mismo que 8 y el seno de pi cuartos, porque es donde tengo que evaluar. Me queda raíz de 2 partido 2, y entonces eso quiere decir que aquí nos va a quedar 8 partido 2 partido 2, 4. 4 raíz de 2, que de hecho fue lo mismo que nos quedó en el problema anterior, pero ya viéndolo aquí, no solo poniéndoselos. 4 raíz de 2 pies, ¿verdad? Entonces esas serían las dimensiones que deberíamos nosotros tener en nuestro recipiente para que tenga un volumen máximo de 160 pies cúbicos, ¿verdad? Y entonces con eso pues concluimos este problema de la maceta artesa. No me recuerdo qué era lo que decía al inicio, pero el problema en donde me pedían justamente encontrar cuál va a ser el volumen máximo y cuáles iban a ser las dimensiones de este objeto. Y con eso concluimos este video.